Buenas noches desde Nueva York. Son las 8:36 de la noche de este lunes 30 de marzo de 2026. Bienvenidos al informe de mercado de Lynx Data Insight. Este análisis es generado por inteligencia artificial de Lynx Data Insight y es solo para fines informativos, no constituye asesoramiento financiero. El mercado está cerrado y bueno, fue un lunes que puso a prueba los nervios. Petróleo por encima de $100. Powell en Harvard y tecnología desplomándose. Vamos directo a los números. La sesión fue un ejercicio de divergencia pura. El S&P 500 cerró en 6.343 puntos con 75 centavos, una caída de 0.39%. El Nasdaq perdió 0.74%, cerrando en 20.792 puntos. El Dow Jones, en cambio, logró un cierre positivo marginal de 0.12% en 45.219. El Russell 2000 fue el más castigado, con una pérdida de 1.44%, cerrando en 2.414. El VIX se mantiene en 30.61, firmemente por encima de 30, y el ratio de avance contra declive fue contundente. 182 valores avanzando frente a 328 en retroceso. La tasa a 10 años cerró en 4.34%, la de 2 años en 3.60, con un spread de 74 puntos base, una curva normalizada. Estamos en un régimen de volatilidad elevada, con liderazgo extremadamente estrecho, dominado por energía y defensivos. Esa divergencia entre el Dow positivo y el Russell cayendo casi 1,5% es enorme. ¿Qué nos dice eso sobre la naturaleza de este mercado? Nos dice que el capital se está concentrando en calidad de gran capitalización y defensivos, mientras abandona las pequeñas capitalizaciones, que son más sensibles al ciclo económico y a costos energéticos. Es el catalizador principal de hoy. La guerra en Irán entrando en su quinta semana. El WTI cerró en $102.88 con un alza de 3.25%, su primer cierre por encima de $100 desde julio de 2022. Según CNBC, el WTI ha subido aproximadamente 53% en el mes. El Brent cerró en $112.78 con un alza de aproximadamente 55% en el mes, el mayor salto mensual desde que el contrato existe, desde 1988. El récord anterior era de 46% en septiembre del 90, durante la Primera Guerra del Golfo. Y lo que aceleró hoy fue el comentario de Trump al Financial Times diciendo que su preferencia sería tomar el petróleo de Irán y potencialmente tomar la isla de Kark, por donde fluye el 90% de las exportaciones iraníes. Luego amenazó con destruir completamente los pozos petroleros, plantas eléctricas y la propia isla si el estrecho de Hormuz no se reabre de inmediato. Y no solo es Hormuz, los hutíes entraron en el conflicto este fin de semana, ¿correcto? Exacto, y ese es un catalizador secundario crítico que amplifica el riesgo. Los hutíes de Yemen lanzaron misiles balísticos contra Israel, su primera participación directa en esta guerra. Michael Hague, jefe global de renta fija y commodities de Société Générale, advirtió en CNBC que si se cierra también el estrecho de Bab el-Mandeb, estamos hablando de 4 a 5 millones de barriles adicionales por día fuera del mercado. Société Générale publicó una nota a principios de mes estimando que una disrupción prolongada podría llevar el Brent a $150 por barril en abril. Eso ya no es un escenario extremo, es un riesgo con probabilidad material. Y hay un segundo frente de disrupción que se abrió. Irán atacó con drones y misiles a Emirates Global Aluminium y Aluminium Bahrein el sábado. El aluminio en la Bolsa de Metales de Londres saltó hasta 5.5% intradía, tocando $3.492 por tonelada, para cerrar en 3.381, un alza de 3.5%. Alrededor del 9% del suministro global de aluminio viene del Golfo, y la fundidora dañada de Emirates Global Aluminium produjo 1.600.000 toneladas de metal en 2025. Macquarie estima las pérdidas de producción entre 800 y 900.000 kilotoneladas en 2026 solo con el escenario base. O sea que el conflicto ya no se limita al petróleo, se está extendiendo a metales industriales y a infraestructura crítica en todo el Golfo. ¿Y qué pasó con el traspaso de esos costos al consumidor? Ya está ocurriendo en tiempo real.
Según CNBC, JetBlue subió sus tarifas de equipaje al menos $4 y los precios de combustible para aviación en las principales ciudades estadounidenses promediaron $4.57 el galón el viernes pasado, un alza de casi 83% desde el día antes de que comenzara la guerra. Y en China, fabricantes que exportan a Estados Unidos reportaron a CNBC aumentos entre 5 y 20% en productos derivados de petróleo. Un fabricante de paletas de pickleball ya subió precios 20% y advirtió que podría duplicarlos si la guerra no termina pronto. Es la cadena causal completa. Choque de oferta petrolera lleva a costos energéticos elevados, que se transmiten a costos de insumos petroquímicos como polipropileno y poliéster, que obligan a fabricantes globales a subir precios, lo cual comprime el gasto discrecional del consumidor. Y aquí viene el efecto de segundo orden más relevante. Si la gasolina se come una porción mayor del presupuesto familiar, la demanda de bienes discrecionales cae, y eso afecta directamente a sectores como consumo cíclico y retail. Ese es exactamente el escenario que más preocupa, pero hoy Powell habló en Harvard y pareció enviar un mensaje muy diferente al que esperaba el mercado. ¿Qué significa esto para la Fed y la trayectoria de tasas? Powell fue absolutamente claro. La tasa actual entre 3.50 y 3.75% es un buen lugar, y la Fed va a mirar a través del choque energético, no va a responder subiendo tasas. Sus palabras exactas fueron que para cuando los efectos de un endurecimiento monetario se materialicen, el choque petrolero probablemente ya habrá pasado y se estaría pesando sobre la economía en un momento inapropiado. El impacto en el mercado fue inmediato. Según CNBC, el viernes por la mañana, los futuros de tasas descontaban más del 50% de probabilidad de una baja de 25 puntos porcentuales para diciembre. Después de los comentarios de Powell, esa probabilidad colapsó a 2.2%. Y los datos de mercado lo respaldan. El break-even a 5 años está en aproximadamente 2.56% y ha estado bajando en los últimos 10 días. Eso confirma que las expectativas de inflación de largo plazo siguen ancladas. Ahora veamos la señal de la curva. La tasa a 2 años en 3.60% nos dice que el mercado descuenta que la Fed se mantiene en el nivel actual o incluso recorta en algún horizonte futuro. La tasa a 10 años en 4.34%, con un spread de 74 puntos base, refleja una prima por plazo saludable, pero no está gritando inflación descontrolada. El mecanismo clave aquí es el tiempo de transmisión. Históricamente, un choque energético tarda entre 6 y 12 meses en filtrarse a la inflación subyacente, y la Fed lo sabe. Solo reaccionaría si viera contaminación persistente de expectativas. Hay una tensión interesante. Powell dice que no va a subir, pero al mismo tiempo su nominado sucesor, Kevin Warsh, quiere tasas más bajas, y su confirmación está atascada en el Senado. ¿Eso no genera incertidumbre adicional? Absolutamente. Powell dijo literalmente, no voy a batear esa bola, cuando le preguntaron sobre los planes de Warsh. La transición está bloqueada porque la senadora que investiga las renovaciones de la sede de la Fed está apelando un fallo judicial, y el senador Tillis de Carolina del Norte ha prometido detener la nominación. Hay un vacío de liderazgo que se acerca, y eso es un riesgo latente para la credibilidad institucional. Pero por ahora, Powell eliminó el riesgo de cola más inmediato, una subida de tasas como reacción al petróleo. Bien, vamos a lo que todo el mundo quiere saber. ¿Quiénes son los claros ganadores y perdedores de esta sesión? Empecemos por los perdedores porque ahí está la historia dominante. 7 de los 10 mayores perdedores del S&P 500 hoy son del sector tecnológico. Micron lideró con una caída de 11.3%, extendiendo una pérdida del 30% desde su reporte de ganancias del 18 de marzo. Esto a pesar de que su CEO confirmó a CNBC que los clientes solo reciben entre la mitad y 2/3 de sus requerimientos de memoria. Ciena cayó 11.2%, Western Digital 10.93%, SanDisk 10.92%, Corning 8.72%, Teradyne 8.17% y Seagate 8.15%. Es una masacre en semiconductores y almacenamiento, pero la señal más reveladora viene de los 7 magníficos. Nvidia cayó 2.18%, cotiza en $165.17, por debajo de su media de 50 días en 183 y de su media de 200 días en 179. En la última semana ha perdido 5.72%.
Tesla retrocedió 2.89% a $355, también por debajo de ambas medias móviles con un retorno de menos 18.9% en lo que va del año. Microsoft bajó 0.86%, cotiza en $358.96, muy por debajo de su media de 200 días de 476. Alphabet perdió 1.06%. De los 7, solo Meta cerró plana, pero operó con una caída intradía de hasta 1.5%. Ahora la otra cara, ¿dónde se refugió el dinero? ServiceNow lideró las ganancias del S&P 500 con un alza de 4.93%, lo cual es notable porque es un nombre de software empresarial SaaS que está captando flujos de rotación defensiva dentro de tecnología. TKO Group subió 4.06%, aislado del pass-through energético. Arthur J. Gallagher ganó 3.82% como corredor de seguros beneficiándose del repricing de primas por riesgo geopolítico. Salesforce subió 2.73% y Workday 3.35%, confirmando una rotación hacia software empresarial de suscripción recurrente. Ahora, el panorama sectorial de Amplitud es donde está la verdadera historia estructural. Energía tiene el 100% de sus acciones por encima de la media de 50 días y el 100% por encima de la de 200 días. El 81.82% está cerca de máximos, 0% cerca de mínimos. Es amplitud perfecta. Utilities también muestra fortaleza extraordinaria, 80.65% por encima de la media de 50 días, 71% cerca de máximos. En contraste, tecnología con 82 acciones en el S&P 500 tiene solo 13.41% por encima de la media de 50 días, 0% cerca de máximos y casi 21% cerca de mínimos. Servicios financieros está aún peor en base relativa, solo 4.29% por encima de la media de 50 días. Industriales apenas 5.48% y bienes raíces tiene 48.39% de sus acciones cerca de mínimos, la peor lectura de cualquier sector. Consumo cíclico tiene solo 3.77% por encima de la media de 50 días, con casi 23% cerca de mínimos. Esa divergencia entre energía al 100% y tecnología al 13% es una de las más extremas que he visto. Hablemos de escenarios. ¿Cuál es tu caso base y qué tendría que pasar para que se deteriore? Mi caso base, al que le asigno un 55% de probabilidad, es que el S&P 500 se mueve en un rango de 6.200 a 6.420 en la próxima semana. La tasa a 10 años oscila entre 4.20 y 4.45%. El WTI se mantiene entre 95 y $112 y el Brent entre 108 y 120. La Fed se mantiene en 3.50 a 3.75 al menos hasta septiembre de 2026. La narrativa es que Powell eliminó el riesgo de alza de tasas, lo cual pone un piso bajo las acciones, pero el petróleo por encima de 100, el VIX por encima de 30 y la amplitud negativa limitan el alza. Es un mercado atrapado entre un banco central paciente y un choque energético que no tiene fecha de resolución. El caso de riesgo al que le doy un 35% de probabilidad se activa si hay una escalación a operaciones terrestres en la isla de Karg o si los hutíes logran cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb. Eso sacaría entre 4 y 5 millones de barriles adicionales por día del mercado global, empujando al Brent hacia el escenario de 140 a $150 de Société Générale. El WTI podría llegar entre 125 y 140. Eso llevaría al S&P 500 hacia los 5.850, la tasa a 10 años hacia 4.65 y haría que los mercados de bonos repreciaran expectativas de inflación incluso mientras Powell resiste subir tasas. La cadena causal completa sería cierre dual de cuellos de botella, choque estanflacionario, compresión de márgenes corporativos por costos energéticos, caída de gasto discrecional, repreciado forzado de múltiplos. ¿Y cómo se posiciona un portafolio frente a estos dos escenarios? Máxima convicción, sobreponderar energía y seguir haciéndolo. La amplitud perfecta del sector lo confirma y el dorado del conflicto sugiere que los precios del crudo no van a colapsar pronto. Segunda convicción, rotar dentro de tecnología hacia software empresarial de suscripción recurrente como ServiceNow, Salesforce y Workday, que demostraron hoy que captan flujos de refugio dentro del sector. Utilities es una tercera posición estructural por su combinación de sensibilidad a tasas favorable con Powell en pausa y carácter defensivo. Tácticamente, reducir inmediatamente exposición a semiconductores de memoria y almacenamiento.
A pesar de la tesis de escasez de Micron, el mercado está descontando el riesgo de compresión de múltiplos en un entorno de costos energéticos elevados. Evitar bienes raíces y consumo cíclico a corto plazo. Ambos sectores tienen más del 20% de sus acciones cerca de mínimos, y la dinámica de pass-through energético los afecta directamente. Antes de cerrar, quiero conectar algo. Powell también mencionó el crédito privado, señalando defaults crecientes y retiros de inversionistas en ese sector de $3 billones. ¿Eso se conecta con lo que estamos viendo? Es un riesgo de segundo orden que vale la pena monitorear. Powell fue cauteloso pero no lo descartó. Dijo que no ve conexiones con el sistema bancario por ahora, pero que hay una corrección en curso. El dato interesante es que el Departamento de Trabajo hoy propuso una regla para facilitar activos alternativos, incluyendo crédito privado en planes 401(k), justo cuando ese mercado está bajo estrés. La ironía temporal es notable, aunque la implementación tomaría años. Cuando das un paso atrás, esto realmente se trata de un mercado que está procesando un choque energético de magnitud histórica en un entorno en el que el Banco Central ha decidido no reaccionar. Es una apuesta implícita de que el conflicto se resuelve antes de que la inflación se filtre al subyacente. La interpretación alternativa es que Powell está cometiendo un error de política similar al de 2021, cuando llamó a la inflación transitoria, porque los manufactureros chinos ya están pasando costos del 5 al 20%. JetBlue ya está subiendo tarifas y el combustible de aviación ha subido 83%. Si el conflicto no se resuelve en los próximos 60 a 90 días, el canal de transmisión a la inflación subyacente podría activarse más rápido de lo que la Fed anticipa. 3 conclusiones para cerrar. Primera, el riesgo. La entrada de los hutíes en el conflicto abre un segundo cuello de botella en Bab el-Mandeb, que podría sacar hasta 5 millones de barriles adicionales por día del mercado global. Monitorear cualquier titular sobre esa ruta con máxima urgencia. Segunda, la perspectiva. Powell compró tiempo al eliminar el riesgo de subida de tasas y la probabilidad de alza del 2.2% para diciembre es un anclaje de estabilidad, pero es una estabilidad frágil que depende de que las expectativas de inflación sigan ancladas con el break-even a 5 años en 2.56. Tercera, posicionamiento. La rotación hacia energía y defensivos como utilities no es una operación táctica, es un reposicionamiento estructural mientras el VIX se mantenga por encima de 30 y la amplitud del mercado siga deteriorada. Reducir tecnología de hardware y semiconductores inmediatamente. Gracias por escucharnos. Aquí Links Data Insight. Estaremos de vuelta mañana con su próximo informe de mercado.